El 1 de junio de 2018, Mariano Rajoy entregó el poder a Pedro Sánchez. No ha pasado aún un año, parece que han pasado 10. El hecho es que ese día Mariano Rajoy, en lugar de dimitir y forzar una convocatoria de elecciones, optó por marcharse, abandonar a su partido, abandonar a sus votantes, refugiarse en cierto establecimiento hostelero bien conocido y dejar que el Partido Socialista se hiciera con el poder, acompañado por una coalición de neocomunistas y de separatistas. Que Ciudadanos no es centro-derecha. Ese es el gran error conceptual que hay ahora mismo. Es decir, cuando hablan de la fragmentación de la derecha, es porque Ciudadanos se desubica aparentemente. Lo han hecho ellos. Bueno, no, lo han hecho ellos y también se han visto presionados. Es decir, porque a Ciudadanos la han colocado a veces contra la espada y la pared. Correcto. Es decir, parecía que defenderla o ir contra el secesionismo implicaba ser de derechas, cuando es una cuestión que lo lógico es que hubiera un partido de izquierdas que en España que defendiera un poco lo que es la igualdad. Es decir, bueno, en fin, la unidad de España, que suena muy mal porque decir esto es incorrecto, pero en realidad consiste en eso. Sí. Y Ciudadanos se ha desubicado. Y lo están vendiendo, la propia izquierda lo ha vendido como, pues eso, las tres derechas. Lógico. No hay tres derechas, es mentira. Es decir, Ciudadanos es un partido que, si tú lees el programa y miras sus cuadros, es un partido de socialdemócrata. Liberal. No, es socioliberal, es que o se es liberal o se es socio. Es decir, en fin, esas cosas que yo ahí soy un poco exigente, pero es un partido netamente socialdemócrata. Es decir, es una izquierda moderada, quiere ser una izquierda moderna, un poco mirándose en Suecia, mirándose en los países un poco nórdicos, aunque sean españoles, por lo tanto aplicar las singularidades españolas, pues hay que mantenerlas, pero y eso es lo que han vendido, es decir, Ciudadanos, y se ha visto forzado incluso por la propia, digamos, los medios de derechas españoles, los centro-derechas españoles, han forzado a Ciudadanos a aparecer como si formara parte de ese grupo de la derecha. Y su pacto en Andalucía. Es decir, cuando hablan de la fragmentación, que ha pasado una factura sin duda al centro-derecha, es porque la propia derecha se ha empeñado en colocar a una gente dentro para que fragmentara ese voto. Es decir, cuando no debía estar ahí. Ciudadanos nace para lo que es. Es un partido que se crea, cuando da el salto a nivel nacional, se crea para ser un partido de centro-izquierda, pero moderado, constitucionalista, es decir, todo lo que no hacía el PSOE que lo hiciera Ciudadanos, es decir, que no pusiera en cuestión la unidad nacional y tal, y se le coloca ahí para que precisamente si mañana gana el PSOE, y no puede formar gobierno, no lo forme con los que lo ha formado, sino que lo forme con Ciudadanos. Es decir, las bases, y eso es una herencia de Zapatero, las bases socialistas se han podemizado en su inmensa mayoría, por eso recuperaron ellos en contra de la dirección, por eso recuperaron, y pese a eso han logrado, con el mensaje de Iván Redondo y con todo el poder de las televisiones, que se ha demostrado que esa ha sido la gran apuesta perdida, parcialmente perdida por Vox, ha sido que fueron con un mensaje que se recibía bien, pero un mensaje que ha sido neutralizado por un bombardeo masivo por los medios tradicionales, y que en España, al contrario que en Estados Unidos, o al contrario también que en Inglaterra, en España, porque prácticamente hay muy pocas fisuras, esta es una de ellas, como prácticamente no hay fisuras en la hegemonía absoluta de los medios de izquierdas, todo lo que ha sido el mensaje de Vox ha sido neutralizado por las televisiones con esa campaña de difamaciones en gran parte, de manipulación absolutamente sin escrúpulos de todas sus propuestas, ridiculización, tergiversación, manipulación, que ha hecho que muchas personas que tenían el mensaje, que llevaban el mensaje de Vox, al final se han asustado con Vox porque han visto que no había fisuras, y después el gran golpe de los debates y darles a entender a todos los españoles que es que Vox no es parte del sistema y que Vox es una cosa que puede peligrar mucho. Podía plantearse de decir, quizá eso le favorezca a Vox. No, eso le ha perjudicado masivamente a Vox porque ha asustado más a la gente del voto a Vox. En ese sentido, se han jugado muy bien las piezas contra Vox, pero Vox es ni mucho menos alguien que esté para irse, como veía Margallo. Vox viene a quedarse. La AfD en Alemania, ciento y pico, los 90 y pico
México, que están de la AfD, que se dijo que llegaban también para desaparecer. Quiero decir, se está consolidando. Se va a consolidar Vox en España y se va a consolidar como una alternativa de verdad que trae las verdades que no van a poder ser tergiversadas eternamente, mucho más ahora que sí está en el Parlamento, que no va a haber excusas para marginarlo así. Yo creo que hay, la gran debacle, el desastre del Partido Popular, que se le han ido más a Ciudadanos que a Vox, donde hay un voto que jamás hubiera votado al PP. A Vox le ha votado mucha gente que no había votado jamás y desde luego gente que jamás volvería a votar al PP. Eso es así por mucho que se pongan como quieran, ¿eh? Eso es realmente uno de los factores en este momento más importante. Que la debacle del señor Casado es la debacle de Rajoy, es la debacle de vuestro gobierno, de toda aquella gente que no levantaba el brazo, que decía que todo iba estupendo cuando llegaba Rajoy perdiendo y decían, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Alguien que quiera decir algo? Nadie quería decir nada. Salía Rajoy y decía que todo estupendo. El señor Rajoy en el 2008 dijo a una serie de gente, os vais de aquí si no os gusta mi partido. Liberales, conservadores, se fueron, mucha gente se fue, mucha gente valiosa se fue, pero lo que se fue ante todo fue todo atisbo de coraje para decirle al PP que se estaba equivocando. Y el PP ha estado todos estos años equivocándose sin que nadie tuviera la gallardía y el valor de decir lo que estaba haciendo Rajoy. Y Rajoy ha hundido al PP. Y no busque el PP culpables por otro sitio que no sea en el PP. En el PP hasta el final. Es decir, Rajoy, Soraya y la compañía esa. Es que ese es el problema. El problema es colocar a Ciudadanos donde claro, no. Es que yo voto a Ciudadanos. Ciudadanos, como es un partido socialdemócrata moderado, es decir, y centrado, puede llegar a acuerdos perfectamente con el centro derecha. Bueno, según Germán, hemos logrado, en este país se logró que llevaran al Congreso una ley que aprobaron con todos los. No me acuerdo quién se quejó en aquel momento, pero vamos, donde los nombres oficiales de los nombres oficiales de la toponimia de muchas regiones. Se quejó Paco Vázquez, se quejó Paco de La Coruña, claro, ahí está retirado. Ahí pero digo que la toponimia está, la lengua oficial única es la lengua no española, sí. No española, cuando los nombres españoles son tienen que ser tan oficiales como todos los demás. Es decir, hemos ido cediendo en todo hemos cedido. Hay la gente que nos habla de Lleida cuando está hablando aquí en una mesa como esta, cuando nos están hablando de A Coruña o nos están hablando de qué sé yo, de todos la cantidad, Girona por un lado, todos pronuncian Chira, que los medios, la hegemonía brutal de los medios de televisión, que se ha visto esta vez más que nunca, porque en realidad esta vez es cuando había una voz que rompía con el consenso y que era una voz que había logrado salir a hacerlo y que lo ha sido corregido por esa hegemonía bestial de los medios que han demostrado que en España, al contrario que en otros países, como en Estados Unidos ya, por ejemplo, donde sí existía una Fox que es más poderosa que esta y podía hacer un balance en contra, pero países donde se ha roto ya esa hegemonía total de las televisiones y donde contra las televisiones se puede hacer cosas. En España no se puede transmitir hoy en día una verdad en contra de las televisiones, porque si las televisiones, las 4 del duopolio y las regionales en manos de la izquierda deciden que esa verdad tiene que ser neutralizada y tiene que ser liquidada, esa verdad no tiene ninguna posibilidad de ser transmitida en este país. Por eso estamos con un problema de comunicación y de medios muy importante. Es verdad. Por lo que respecta a los demás, bueno, pues creo que el análisis que acaba de hacer es bastante exacto. Y por lo que se refiere a nosotros, pues la verdad es que los resultados son magníficos. Partíamos de cero, se ha hecho un buen trabajo. Nuestro mensaje, a pesar de todas los problemas que nos han puesto, a pesar de todos los ataques, ha habido una guerra sucia importante. Muchos medios pues han utilizado etiquetas que desvirtuaban absolutamente nuestro mensaje, medias verdades que son peor que una mentira. En fin, aparte de todo, a pesar, decía, de todo eso,
pues bueno, los resultados han sido magníficos. Tenemos 10 diputados para las Cortes Autonómicas por Vox, y que vamos a dar la batalla, que vamos a demostrar que en Vox no solo hablamos, sino que actuamos. Lo hemos hecho, lo ha hecho Vox ya sin estar en las instituciones, pues mucho más lo haremos estando en ellas. ¿Qué es lo primero que le gustaría llevar a la Cámara Autonómica? Bueno, nosotros lo que llevaríamos a la Cámara Autonómica en primer lugar sería propuestas en el tema de derogar las leyes que están acabando con la educación en nuestra comunidad. Aquí en los colegios lo que se está haciendo no es formar e informar a los alumnos, sino que se les está educando en una especie de doctrina o de religión de Estado. Se está sectarizando, se está ideologizando a nuestros niños, y evidentemente con eso hay que acabar cuanto antes. Nosotros pretendemos que la educación esté en manos de las familias y no de los colegios, que simplemente tienen que transmitir conocimientos. También, por otra parte, está el tema de la lengua. Aquí se nos está considerando como catalanes de segunda, cuando somos valencianos y, por tanto, orgullosos españoles, ¿no?, de pura cepa. Y tenemos dos lenguas, que son el castellano, el español de todos los españoles, y tenemos el valenciano, el nuestro, el único, el que tiene una gramática propia, y por tanto, pues bueno, vamos a luchar para que se reconozcan ambas lenguas y no una lengua impuesta por los de fuera y los advenedizos de dentro. José María, el pancatalanismo entró en Valencia de la mano de gobiernos del PP. Y esto... No es verdad. Perdóname, paisano, esto es absolutamente verdad. Y te lo dice un valenciano, que lo sabe. De Joan Fuster. Sí, hombre, bueno, bien, vale. Me refiero a la política. Tóxico, sí. Y por los años que hay de corrupción y la desafección, es que ya no es el voto del miedo en Valencia. El PP ya está destruido allí y el nuevo PP es Vox. O sea, que se está haciendo ahí fuerte, y veamos a ver qué pasa. Pero es que también tantos años de PP así... Pero yo creo que ahí tenemos que volver a los medios y ver otra vez lo que ha sido el diferente tratamiento de lo que ha sido la corrupción en unos sitios y en otros, y cómo se han utilizado y cómo los medios han utilizado unas corrupciones y otras corrupciones se han ocultado, y cómo se ha estado tapando, cómo no ha habido noticias todos estos años, cómo ahora mismo que estamos en todas las fases que ha habido, las fases donde se ha estado también haciendo una operación judicial pestilente y nauseabunda para neutralizar lo que es la fase final de los ERES. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado en Andalucía? ¿Qué es lo que ha pasado en Andalucía con todo aquello? Pero qué obscenidad tan monstruosa durante tanto tiempo, con tantísima gente implicada, con todo eso, y no hemos tenido aquí espacios, no ha habido programas especiales, no ha habido nada sobre... España es que hay una cosa ya que es alucinante. ¿Qué ha sido lo de las... Y ahora no va a gobernar Sánchez, que encima no va a subir los impuestos. En España hay 34.000 millones en subvenciones. 34.000 millones en subvenciones. En Andalucía han aparecido 3.800 millones de subvenciones que no están registradas. Sí. Perdona, lo sacamos aquí la semana que viene, sí. ¿Qué ha pasado con el plagio de Sánchez? No, pero es que es todo así. ¿Qué ha pasado con el plagio de Sánchez? Que es un plagio probado, que en Alemania han dimitido, en la República Checa han dimitido 3 ministros. Pero eso aquí no funciona, que Germán, en todas partes... olvídate. No, ¿cómo que no? No Si llega a ser que los españoles que no hubieran porque aguantado... la izquierda es una religión, pero y la que no religión hubieran te perdona los aguantado, pero pecados por a eso los te digo, tuyos, ¿me que hubieran entiendes? aguantado, pero ¿por qué? Yo soy atea. ¿Por qué es eso? No te creas. No, perdóname, es así que hemos tenido el caso de Sánchez, que es una persona totalmente desacreditada para estar en el cargo donde está en este momento, y nadie se ha acordado hoy que ha ganado torticeramente esto con la manipulación de los medios. Nadie sabe que cuando el ABC ha aprobado la falsificación de Moncloa y ha aprobado la falsificación del doctorado en sí, de la tesis, y han votado al falsificador, ya y es está, una pero han votado. y es un delito. Y por más que insistas, si no hay una ley para echar... Pero si las televisiones hubieran dado una cobertura a algo a lo que no le dieron, no estaríamos hoy en la situación en la que José Manuel estamos. García Morales. ¿Es justa la ley DONT? Lo primero que tenemos que saber es que la ley DONT fue creada por un jurista belga que quiso, ahora lo vamos a ver,
que quiso idear una especie de reparto de escaños con el objetivo de que fuera pues lo más proporcional y también lo más justo posible. Pero ¿por qué muchos partidos se quejan y dicen que esta ley no es justa? Por las circunscripciones. En España tenemos un total de 52 y, como vamos a ver ahora, no son todas iguales. En las circunscripciones grandes los resultados son mucho más proporcionales que en las pequeñas, porque cuantos menos escaños tiene asignados una circunscripción, pues más difícil es conseguir uno. Vamos a ver el ejemplo, por ejemplo, de Cuenca. Es una de las pequeñas que tiene 3 escaños y donde Vox, como vemos, ha quedado en tercera posición. Sin embargo, no tiene escaño. Como saben, la ley DONT divide el número de votos entre 1, entre 2 y entre 3 y así sucesivamente. Después reparte los escaños a los números a los números más altos, beneficiando así a los partidos más votados. Por eso mismo, en vez de otorgarle el tercer escaño a Vox, se ha ido a parar a los socialistas. Esto le ha pasado a Vox en muchas circunscripciones, que aunque ha quedado en buena posición, no ha tenido los votos suficientes. Pero mira, el Partido Popular ha perdido casi 4 millones de votos, de los cuales 2,5 han ido a Vox, Claro. es cierto, y 1,5 casi ha ido a Ciudadanos. Pero es que con 2015, auge Podemos, y es que a la izquierda le pasó lo mismo. Estas elecciones, si las traspasamos al ámbito autonómico, ya sabemos que ya se votan candidatos, que es otra cosa, pero si traspasamos el número de votos, deja realidades muy sorprendentes y desde luego la posición del Partido Socialista mucho más débil de lo que parece. Cristina Ramos nos lo cuenta. Pedro Sánchez se enfrenta desde hoy a la aritmética parlamentaria. Necesita apoyos para que su investidura salga adelante y pueda formar un gobierno estable. Aunque este no es el único escenario político que tiene el Partido Socialista aún sin resolver, porque en 27 días hay elecciones municipales y autonómicas. ¿Alguien ha hecho números de lo que puede pasar el 26 de mayo en aquellas plazas donde la izquierda atesora su poder territorial más preciado? Vean. En Aragón, la suma de votos de la formación morada y los socialistas asciende a 341.701, mientras que el bloque de las tres derechas acumula más de 389.700 votos. Entonces, ¿tiene algún motivo Lambán para dar votos de alegría? Sigamos con esta comparativa de sumas, porque en Castilla-La Mancha la izquierda suma 503.758 votos. El centro-derecha casi roza los 657.000 votos. Otro ejemplo más que demuestra que la alegría que ayer exhibieron los dirigentes socialistas desde el balcón de Ferraz no está justificada. También en Extremadura el bloque de la izquierda obtiene menos puntos que el bloque de la derecha. Una diferencia de votos que supera los 15.000 puntos. Y ya por último en Madrid el Partido Socialista y Podemos se quedan por detrás de los algo más de 372.000 votos más que han conseguido Ciudadanos, PP y Vox. ¿Dormirá Carmena estos días a pierna suelta?